Él sufría de todo. Lo primero que hizo, vos no te olvides que Belgrano era millonario, Sí, y murió pobre, sin nada. Al médico le regaló su reloj, no tenía más nada para darle. O sea, pobre de absoluta pobreza. Y cuando viene de estar formado como abogado de España, es nombrado en el consulado como director del consulado y ya describe depresión anímica. El primer punto de la historia clínica es depresión, que en realidad no era depresión anímica, sino que lo que tenía era tristeza, como él mismo lo escribe, por haber descubierto que en el consulado de comercio en Buenos Aires solamente encontraba algunos comerciantes españoles que solo sabían comprar por 4 para vender por 8. Y él quería hacer una verdadera revolución. Claro, y es en la depresión y en la tristeza donde se desarrollan las enfermedades, me parece. La depresión ¿no? y la tristeza condicionan la enfermedad, y acá hay un punto muy importante, y es que el doctor O'Gorman, que era del protomedicato del Río de la Plata, deja claramente establecido con 2 licenciados más, y está escrito en los documentos, que padecía de lo que se llama vicio sifilítico, es decir, tuvo sífilis. Mirá. 1 de cada 3 personas en la Buenos Aires de entonces tenían alguna enfermedad venérea. El año pasado hicimos un ateneo anatomoclínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que fue hermoso, donde pudimos presentar todos los antecedentes clínicos de Manuel Belgrano. Todos los médicos del hospital discutieron la patología. Es como cuando lo hacemos con un paciente del hospital, Claro. pero en este caso con alguien de 200 años atrás, con Manuel Belgrano. Y la conclusión que se llegó es que terminó con insuficiencia cardíaca severa, que es hidropesía justamente, Sí. lo que es un término que hoy no usamos, pero que es acumulación de líquido en todo el cuerpo, acumulación de líquido en todo el cuerpo porque el corazón no funciona bien como bomba cardíaca, falta de aire, edema agudo de pulmón, y así muere en Buenos Aires. ¿A qué edad murió Manuel A los Belgrano? 50, muy 50 jovencito. No hay que años. olvidarse que todo lo que aprendimos en el colegio, que es cuando emplaza la batería Libertad, la batería Independencia, cuando iza arriba por primera vez la bandera, enarbola por primera vez la bandera en Rosario, después va a Buenos Aires, después hace el éxodo jujeño, después la batalla de Tucumán, después la de Salta y después Vilcapugio y Ayuguma. Todo esto pasa en apenas 1 año y medio o un poco más. La presión psicológica del estrés ahí, en ese caso, fue verdaderamente extrema. Lo increíble también es cómo muere, ¿no? En la pobreza. Y usted contaba la historia que todo el mundo sabe de entregarle el reloj al médico, que después él no lo quiere recibir, ¿no? Pero lo recibe y después desgraciadamente lo roban acá en Buenos Aires, perdimos esa pieza. Hay una cosa muy interesante, el médico de él, Gustavo, se llamaba Reedhead. Reedhead era un médico inglés que aprendió con Corvisart. Corvisart era un médico de Napoleón. Aprendió en Francia medicina y después viene a Buenos Aires y es médico de Belgrano. Fíjate que la misma medicina que atendió, la misma escuela médica que atendió a Napoleón, atendió a Belgrano. Así es la bandera de Argentina, también conocida como la celeste y blanca. Está compuesta por un rectángulo atravesado por 3 franjas horizontales, 2 celestes y una blanca, con el sol en su centro. Su origen se remonta al año 1812, cuando su creador, el prócer Manuel Belgrano, la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. En ese momento, la bandera consistía de 2 franjas, una superior, blanca, y la otra inferior, celeste, y fue confeccionada por María Catalina Echevarría de Vidal, vecina de la ciudad. Para definir sus colores, Belgrano se inspiró en la escarapela nacional, compuesta por los tonos del cielo, que son, además, los mismos colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sin embargo, no se permitió el uso de la bandera hasta el año 1813, cuando el propio Belgrano, comandante del Ejército del Norte, la izó en muestra de fidelidad a la Asamblea del año 13, en lo que es considerado, por algunos, como el nacimiento de la bandera argentina. La celeste y blanca fue oficialmente adoptada por el Congreso de Tucumán en el mismo año de la independencia, 1816, y declarada como la bandera oficial de la República Argentina. El sol que flamea en la franja blanca fue un aporte de Juan Martín de Pueyrredón, quien en el año 1818, y como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decidió sumar el denominado Sol de Mayo, o Sol Incaico, en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810. En aquel entonces, y tras un día de mucha lluvia, se formó la primera junta y el sol asomó entre las nubes, indicando una nueva etapa de la historia del país que conduciría luego hacia la independencia absoluta de España. La celeste y blanca refleja, como ningún otro símbolo patrio, la Argentina y su gente, pero sobre todo, sus cielos de celeste intenso, la presencia de sol y sus diversos ambientes naturales. Las banderas son más que colores,
Son identidad, historia y futuro. Juntas representan la esencia de Latinoamérica, nuestra propia identidad frente al mundo entero. No, ¿quién fue Belgrano? El que creó la bandera. Ah, sí, Belgrano es cuando jugó River. También, sí, en la Play. Sí. No, la Play no es la cancha, papá. No te acordás de nada. Y también no estaba en la cancha. Ganó 2-3. 2-3. 2-3. Pero ese Belgrano no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, No. sí, tiene algo que ver. Belgrano nació y murió en Buenos Aires. ¿Sí? Murió el 20 de junio. Yo sé, yo lo hiciste. ¿Cuándo murió? En vez de uno, ¿En dónde? en Croacia. No, en Buenos Aires. No tiene nada que ver Croacia. No Ay, existía Croacia. Sentía. No existía. Francia. ¿Qué tiene que ver Francia? Uruguay. Uruguay no existía. Argentina. No existía. Perfecto. Belgrano. River. Boca. Está Listo. perfecto. Son 10 jugadores. Que no son jugadores esos, son países.